Bienvenidos a El Vórtice del Pánico, un canal donde exploramos las profundidades de terror y te sumergimos en un mundo de escalofríos y misterios. Prepárate para adentrarte en las historias más aterradoras, experiencias paranormales y leyendas escalofriantes. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros perturbadores contenidos. Horror en la guerra. Encuentro sobrenatural en el campo de batalla. Comenzó como cualquier otro día en la base. Soy el sargento primero James, miembro de la infantería del ejército, y he estado en una buena cantidad de operaciones de combate, pero lo que sucedió ese día no estaba en ningún manual de entrenamiento militar. Estábamos en una misión de patrulla rutinaria en un sector conocido por ser un hervidero de actividad enemiga. Era un día sombrío, la atmósfera pesada y la tensión palpable en el aire. Avanzamos sigilosamente a través del terreno accidentado, cuando una explosión súbita estremeció el suelo bajo nosotros. El sonido ensordecedor y la onda expansiva me arrojaron al suelo. Mi vista se oscureció por un momento, y cuando volví en mí, una densa nube de polvo y humo me rodeaba. Intenté moverme, pero un dolor punzante en mi pierna me hizo darme cuenta de que estaba herido. La radio, aún intacta a mi lado, emitía gritos y órdenes de confusión. Sabía que tenía que llegar a ella, que tenía que pedir ayuda. Reuní todas mis fuerzas y me arrastré hacia la radio. ¡Mayday! ¡Mayday! Jadeé. ¡Hombre abajo! ¡Necesito evacuación! A través de la estática pude escuchar una respuesta. La ayuda estaba en camino. Mientras esperaba en medio de ese apocalíptico silencio, comencé a percibir algo que trascendía la realidad de la batalla. Aunque el terror de la explosión seguía vibrando en mis oídos, había algo más, algo inquietantemente extraño y profundamente perturbador. Como si el miedo al enemigo y el dolor de mis heridas se fundieran en un nuevo tipo de terror, algo que jamás había experimentado. La quietud tras la explosión parecía casi tangible, una pausa en el tiempo misma. El aire vibraba de una forma inusual, los sonidos eran opacos y distantes, y en medio de ese silencio surgían susurros extraños, voces que no parecían humanas, voces que se retorcían y se mezclaban con un coro de palabras indescifrables, pero que sin duda estaban llenas de maldad y rencor. A medida que los susurros crecían en intensidad, comencé a sentir una presión, como si algo pesado se posara sobre mi pecho, aplastando poco a poco mi aliento. Una presencia oscura parecía cernirse sobre mí, algo invisible pero indudablemente palpable, una presencia que parecía emanar desde el mismo núcleo del terror que ahora inundaba mi ser. De pronto, como si se materializara del humo y el polvo, una figura oscura emergió. No tenía la postura ni la forma de un soldado. Era algo distinto, algo que desafiaba todo concepto de lo humano. Su apariencia era ominosa, una sombra alargada e indefinida que parecía moverse de manera antinatural, casi serpenteadora. Era un ente desconocido, algo que no parecía pertenecer a nuestro mundo. Su forma era como un borrón en la realidad, como si algo hubiese arrancado un trozo del espacio y lo hubiese reemplazado por una oscuridad insondable. Pero aún más alarmante que su apariencia era la sensación que producía. No era simplemente miedo lo que despertaba en mí, era algo más profundo, más visceral. La presencia parecía nutrirse de mi terror, creciendo más tangible y amenazante con cada latido acelerado de mi corazón. Cada pulso de miedo parecía fortalecerla, haciéndola más real, más tangible. Podía sentir su frío incluso a través de la gruesa capa de polvo y sudor que cubría mi piel. A pesar del terror paralizante, algo en mí se negó a rendirse. Reuniendo las últimas fibras de valentía que me quedaban, logré quebrar el sepulcral silencio que nos envolvía. ¿Quién eres tú?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro, un hilo frágil en la inmensidad de la desolación a mi alrededor. Mis palabras parecieron flotar en el aire pesado y denso, como si el mundo entero contuviera la respiración para escuchar la respuesta. Mis palabras no eran solo una pregunta, sino también una súplica desesperada por comprender, por dar sentido a lo insensato. Necesitaba saber qué era esa cosa, qué representaba. Necesitaba ponerle nombre al horror que amenazaba con consumirme. En respuesta a mi pregunta, el ente dejó escapar un sonido que aún hoy resuena en mis pesadillas. No era un sonido humano, sino algo gutural, primordial, un sonido que parecía surgir de las mismísimas entrañas de la tierra. Era una risa, un sonido áspero y cruel que parecía rebotar en las paredes de mi mente, llenándome de un terror aún mayor.
Con un movimiento que desafiaba la física y la lógica, se deslizó hacia mí, su forma oscura y borrosa desplazándose por el suelo como si fuera parte de las sombras. A medida que se acercaba, podía sentir un frío penetrante que emanaba de él, un frío que parecía congelar mi alma. Pero justo cuando pensaba que el final estaba cerca, las luces de un helicóptero de evacuación atravesaron la densa cortina de humo y oscuridad. Las potentes luces iluminaron la escena, creando sombras danzantes que parecían luchar contra la oscuridad que el ente representaba. La repentina irrupción de luz provocó un gruñido de frustración en la criatura. Fue un sonido lleno de ira y descontento, un sonido que parecía sacudir el aire a mi alrededor. Y entonces, como si se desvaneciera en el aire, la presencia oscura desapareció, disolviéndose en el humo como si nunca hubiera estado ahí. Fui rescatado esa noche, salvado de las garras de una muerte segura por la rápida acción de mis compañeros. Los médicos se movían con eficiencia, con un profesionalismo frío y metódico que contrastaba enormemente con el caos que había vivido apenas momentos antes. La explosión que había destrozado la quietud de la noche y mi pierna en el proceso era algo que podía entender, algo que podía explicar. Una granada, una mina, un error. Eran realidades de la guerra, los riesgos que asumíamos al ponernos el uniforme. Pero lo que me atormentaba, lo que me mantenía despierto por las noches y me robaba la paz durante el día, era esa presencia oscura que había surgido del humo. Presencias oscuras. Un militar revela su encuentro con lo desconocido. Mi nombre es Sargento Gallagher. He estado en el ejército durante casi una década y he presenciado cosas que la mayoría de las personas solo verían en sus peores pesadillas. Pero hay una experiencia que supera a todas. Un incidente que me ha dejado despierto por las noches, preguntándome qué realmente ocurrió esa fatídica misión. Era una noche tranquila de abril. Habíamos sido enviados a una misión de reconocimiento en un territorio recientemente liberado. El equipo estaba compuesto por el cabo Thomas "Tommy" Miller, el soldado Rachel Thompson y yo. Éramos tres, una tríada de soldados curtidos por innumerables batallas. Sin embargo, nada podría habernos preparado para lo que íbamos a encontrar. Nuestro destino era un edificio desmoronado en las afueras de una ciudad que alguna vez estuvo llena de vida. Había sido un almacén, posiblemente lleno de bullicio y actividad, pero ahora solo se alzaba como una reliquia silenciosa de un tiempo olvidado, devorado por la guerra. Llegamos al sitio, nuestros pasos rompiendo el silencio profundo y sepulcral. Nuestras linternas, firmemente sujetas en nuestras manos, eran los únicos faros de luz en un mar lleno de sombras. La madera vieja crujía bajo nuestros pies, y el olor a humedad y tiempo nos golpeaba con fuerza. En cierto sentido, el lugar parecía más un mausoleo que un almacén. Encendimos nuestras linternas y la oscuridad se esfumó momentáneamente, desplazada por la luz. Nuestros haces de luz recorrieron el lugar, revelando un panorama que parecía sacado de una historia de terror. Allí, en el centro del amplio espacio, yacían cadáveres. No eran ni uno ni dos, sino docenas. Estaban esparcidos por el suelo como muñecos rotos. Sus cuerpos inertes yacen en posiciones extrañamente tranquilas. Sus rostros estaban congelados en expresiones de horror absoluto, sus ojos abiertos de par en par, sus bocas abiertas en un grito eterno. Era una escena grotesca, una que parecía más en casa en una película de terror que en la realidad. Pero allí estábamos, parados en el epicentro de una pesadilla, y no podíamos despertar. Un escalofrío me recorrió, una sensación de pavor que me dejó congelado en el lugar. Por un momento la oscuridad pareció más profunda, las sombras más amenazantes. En medio del silencio espeluznante, intentamos establecer contacto con la base. Tommy fue el primero en sacar su radio, ajustando la frecuencia con dedos temblorosos, pero lo único que se podía escuchar era un ruido blanco, una estática incesante que parecía ser más un murmullo de voces distantes que el zumbido estándar. «Base, aquí el equipo Alfa, tenemos una situación». Tommy intentó de nuevo, su voz temblorosa apenas audible sobre el ruido blanco de la radio, pero la única respuesta fue un murmullo sin sentido, una cacofonía de sonidos distorsionados que parecían más susurros en un idioma desconocido que la respuesta de nuestro comando. Intenté con mi radio, pero el resultado fue el mismo. Fue como si una fuerza invisible estuviera bloqueando nuestras señales, dejándonos aislados en aquel almacén macabro.
Pero las radios muertas no fueron el único fenómeno extraño. Pronto, comenzamos a escuchar susurros, palabras sin sentido que parecían emanar de las sombras. Risas bajas y distantes nos seguían, retumbando en el silencio como una burla cruel. Lo peor, sin embargo, eran los movimientos. Al principio pensamos que eran nuestros ojos jugándonos una mala pasada, las sombras bailando a la luz parpadeante de nuestras linternas. Pero luego, se volvió imposible ignorar. Había sombras que se movían por sí mismas, figuras oscuras que se deslizaban por el rabillo del ojo, siempre desapareciendo cuando intentábamos mirar directamente. Todo ello creó una atmósfera de terror palpable. Estábamos en un lugar que la lógica y la razón habían olvidado, un lugar donde las leyes de la naturaleza parecían haberse retorcido y deformado en algo innombrable. El tiempo y la realidad parecían distorsionarse en aquel almacén. Los susurros se volvían más fuertes, las risas más claras, las sombras más audaces. La sensación de terror se intensificó hasta que parecía una criatura viva, acechándonos, acosándonos, envolviéndonos en un gélido abrazo. En un momento, Thompson chilló, apuntando a una figura oscura que se desvaneció tan pronto como nuestras linternas la iluminaron. A partir de ahí, las cosas se volvieron borrosas, como una película en la que falla el proyector. Recuerdo la luz de las linternas titilando, el pánico arraigado en los rostros de Tommy y Thompson, y el sonido ensordecedor de mi propio latido. Luego, el dolor. Un dolor agudo y punzante que me recorrió mi cuerpo como una corriente eléctrica. Caí al suelo, mi visión se nubló y la oscuridad me engulló. Cuando desperté, el almacén estaba silencioso. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas rotas, iluminando el lugar con un resplandor grisáceo. Me levanté tambaleándome, mi cuerpo dolorido y mi cabeza palpitante. Tommy y Thompson se habían ido. Busqué a tientas mi radio, mi arma, pero estaban tan ausentes como mis compañeros. Y los cuerpos, los cadáveres que habían yacido en aquel almacén, habían desaparecido, dejando solo el frío suelo de concreto. Estaba solo en un lugar que había albergado un horror incomprensible, en un silencio tan pesado que parecía sofocante. No sabía qué había pasado, solo que había sido el único que había sobrevivido. O eso creía. Fui rescatado más tarde, pero aquel almacén, la experiencia que viví allí, se quedó conmigo. Las respuestas eludían mi comprensión, solo dejando más preguntas. Y aunque la misión había terminado, sabía que la verdadera batalla, la batalla por comprender y superar lo que había sucedido, apenas comenzaba. Secuestro sobrenatural. Relato real de un militar en misión de rescate. Mi nombre es Brian Rourke, sargento en la Armada de los Estados Unidos, y he visto cosas que la mayoría de las personas solo ven en sus peores pesadillas. La historia que estoy a punto de contar sucedió durante una operación de rescate rutinaria. La misión era sencilla: rescatar a 3 de nuestros propios hombres que habían sido capturados por fuerzas enemigas. Los nombres de estos hombres eran Alex Turner, Danny Mills y Noah Carpenter. Eran buenos hombres, los mejores en su campo. Su desaparición fue un golpe duro para todos nosotros. Empezamos la misión con el sol poniente pintando el cielo de un rojo intenso. Nos adentramos en el territorio enemigo, el helicóptero cortando el aire silenciosamente. Todos nosotros concentrados en la tarea que teníamos por delante. Pero nada nos pudo preparar para lo que encontraríamos. El lugar donde nuestros hombres estaban retenidos era una antigua fortaleza, una reliquia de una época olvidada que se levantaba en medio de la nada. Descendimos a través de la oscuridad. Aterrizando silenciosamente en las afueras de la fortaleza, avanzamos en formación, nuestras armas listas, nuestros sentidos alerta. Un silencio sepulcral se cernía sobre el lugar como una manta. No había guardias, no había luces, solo la fortaleza y su ominoso silencio. Entramos y encontramos nada. Las habitaciones estaban vacías. No había señales de lucha. No había rastros de nuestros hombres. Solo un silencio opresivo y un sentimiento creciente de temor. Exploramos la fortaleza durante horas, buscando cualquier rastro de Turner, Mills y Carpenter. Pero lo que encontramos fue aún más aterrador. Bajamos por unas antiguas escaleras de piedra que crujían bajo nuestro peso, llegando finalmente a un sótano húmedo y frío.
La tenue luz de nuestras linternas apenas iluminaba el amplio espacio, creando sombras largas y ominosas en las paredes de piedra. Al fondo, en una especie de altar, se encontraban 3 figuras humanas. Nos acercamos lentamente con la esperanza de que fueran Turner, Mills y Carpenter, pero algo se sentía terriblemente mal. Cuando nuestras linternas iluminaron las figuras, tuve que reprimir un grito. Eran ellos, nuestros hombres, pero había algo espeluznante en la forma en que estaban de pie, rígidos, como si estuvieran congelados en el tiempo. Sus ojos estaban abiertos, pero no había vida en ellos, solo una mirada vacía y perdida que parecía mirar a través de nosotros. Sus bocas estaban selladas, como si estuvieran cosidas, y sus cuerpos, aunque aparentemente intactos, irradiaban una frialdad inquietante. Intenté hablar con ellos, sacudirlos, pero fue como tratar con estatuas de cera. No hubo respuesta, ningún signo de que estuvieran conscientes de nuestra presencia. Fue entonces cuando lo sentimos, una presencia oscura, una maldad inimaginable que parecía emerger de las paredes mismas de la fortaleza. Sentimos su toque frío, vimos sombras moverse en la oscuridad, escuchamos susurros en nuestros oídos. Intentamos sacar a nuestros hombres de allí, pero fue inútil. Estaban atrapados, como en un trance, y nada de lo que hiciéramos parecía afectarles. Finalmente tuvimos que retirarnos, dejando a nuestros hombres atrás. Desde entonces, vivo con la angustia de lo que sucedió en esa fortaleza. Noches sin dormir, días llenos de preguntas, sin respuesta. Si eres amante del género del terror y disfrutas explorando lo desconocido, el Vórtice del Pánico es el lugar perfecto para ti. Suscríbete y únete a una comunidad de valientes exploradores del miedo que están dispuestos a desafiar sus propios límites. No te pierdas los escalofriantes episodios que te esperan en cada video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las nuevas historias que te dejarán sin aliento.